Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. En los últimos tiempos hemos tenido una actitud. El Parlamento paraguayo de nuevo volvió a parecerse a un circo, con todo respeto a toda la gente que trabaja en el circo y que quiere seducirnos y hipnotizarnos con su arte, su magia, su destreza, su acrobacia. Pero digo un circo en el sentido de que el Parlamento, nosotros esperamos el Parlamento de la República del Paraguay sobriedad, seriedad, racionalidad y ética. Me quedaría solamente en esas dos virtudes, la racionalidad y la ética. Porque si la política no se deja penetrar, filtrar, permear por la racionalidad y la ética, lo único que estamos haciendo es revivir las formas atávicas de convivencia dentro de nuestra sociedad. Lo que nosotros queremos es vernos espejados. Yo quiero mirar a los parlamentarios de la República del Paraguay y quiero verme espejado, quiero verme reflejado. Quiero sentir que ellos me representan. Quiero sentir que ellos encarnan la soberanía popular. Quiero sentir que ellos ejercen de una manera laboriosa y superior la función de representar, de legislar, de parlamentar, de hallar consensos políticos y de manufacturar las mejores leyes que conduzcan al bien común. En 1989 empezamos la democracia. 1989. Estamos en el 2025. Ya pasó mucho tiempo. 1989, 2025. Estamos hablando de 30 y tantos años. Y todavía tenemos hoy, yo creo, hoy como nunca, tiene validez aquello que decía un poeta español: el tiempo es la luz de los desengaños. El tiempo es la luz de los desengaños. Después de décadas de democracia, sentimos que el pueblo se siente desafectado. El pueblo, la sociedad en su conjunto, no se siente representado por sus parlamentarios. El tiempo es la luz de los desencantos. Hay un gran desencanto, pero no solamente con los políticos. El desencanto con los políticos conduce al desencanto con la política, la apatía, la bulia, la acracia. Y eso conduce al desencanto ¿con quién? Con la democracia. Y ahí estamos mal. El pueblo paraguayo luchó, si bien fue un golpe cupular dentro de la cúpula de gobierno hegemónica en 1989, lo que habilitó el canal de la democracia. Lo que no podemos negar es que el pueblo paraguayo adhirió a los valores de la democracia. Entonces tenemos una situación paradójica, tenemos una situación contradictoria. Por un lado tenemos un pueblo que quiere votar, queremos un pueblo que quiere vivir con los valores de la democracia. Y tenemos una dirigencia política que no es capaz de adecuar su conducta, no digo a los tiempos modernos, a los cambios vertiginosos que sufre la sociedad. Estoy hablando de una dirigencia política que se muestra incapaz de representarnos y de cumplir el mandato constitucional y de cumplir el mandato que deviene de las leyes de la República del Paraguay. Hemos tenido casos bochornosos últimamente de parlamentarios que han sido grabados traficando con influencia. Hemos tenido la semana pasada una pérdida de investidura. Eso no nos tiene que llenar de orgullo cuando un senador pierde su investidura, pierde su condición de senador de la República, en este caso una senadora. Eso nos tiene que llenar de vergüenza. Nosotros no podemos tener parlamentarios
que pierdan su investidura, su condición, porque en primer lugar estamos por dos cuestiones que contradicen: la soberanía popular con la que fue electa ese parlamentario, y en segundo lugar tenemos la facultad que tiene la Cámara de juzgar a sus miembros. Entonces 44 le sacan, lo desvisten de la investidura de senador, y de alguna manera eso está violando el principio de soberanía popular, porque el pueblo votó para que esa persona sea senadora. Entonces estos temas no son temas menores, están revelando un deterioro permanente, continuo, ininterrumpido de la calidad institucional de la República del Paraguay. No puede ser que tengamos en cada periodo parlamentario, en cada quinquenio, 3, 4 o 5 senadores, y algunos de ellos terminando en la cárcel. Para eso uno no puede hacerse elegir parlamentario de la República del Paraguay. Los parlamentarios nos están rebajando a un nivel, como se decía en una película, con sarcasmo, con ironía, con un sesgo de humillación. Se hablaba de república bananera. La República de Francia, de los López, el país que tuvo 2 guerras internacionales, el pueblo que tuvo que sufrir tanto para llegar a ser tan bello como el pueblo paraguayo, no puede darse el lujo de tener un parlamento que no le refleje, un parlamento que le defraude, un parlamento en donde permanentemente estamos viendo el tráfico de influencia, estamos viendo el desborde, estamos viendo el abuso del derecho que pueden ejercer mayorías parlamentarias. No estamos viendo un parlamento en donde se delibera, un parlamento en donde se planifica, un parlamento en donde hay un diálogo, no importa de qué partidos políticos sean, pero con elementos de racionalidad que incrementen la cultura política del paraguayo, que nos eleven por arriba de nuestras posibilidades. Estamos viendo un parlamento que huele más a basural. Quien quiere hacer una investigación parlamentaria parece que tiene que hurgar en la basura ajena. Y no es así. El Parlamento nos representa a nosotros. Y como dijimos la semana pasada, nos representan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ausentes. Nosotros no tenemos un sistema de democracia directa como era en la antigua Grecia, en donde 5.000 ciudadanos decidían, pero habían 30.000 esclavos. Nosotros somos los ciudadanos que delegamos en terceros la representación, y ellos tienen que actuar en consecuencia. Por eso le digo, el tiempo es la luz de los desengaños. Estamos los paraguayos muy desengañados, muy desilusionados, pero el origen es la conducta de los políticos. Luego pasa el cuestionamiento de la política y por último algo mucho más grave: la impugnación de la democracia, la búsqueda de soluciones con un líder mesiánico, la búsqueda de soluciones que la gente cree que vienen de por sí solas. Las soluciones, lograr un crecimiento económico, un desarrollo sustentable y una profundización de la democracia, requiere de una política sofisticada, en donde esté incorporada la ética y la racionalidad, y no de una política en donde estemos permanentemente escuchándole a chaqueñitos o a quien sea que está traficando con influencia, que está buscando alquilar autos de la ITIPU binacional, o el que está buscando drenar al Estado paraguayo. No, eso no puede seguir caminando en el Paraguay. Nosotros tenemos un Paraguay en donde la clase política se blinda, se abroquela, se construye una muralla en donde está dentro, los protegidos por la muralla están dentro de la sociedad, y fuera de la muralla están los excluidos. Y lastimosamente, más allá de la pujanza económica que estamos teniendo, tenemos que ser conscientes que las expectativas de consumo de la gente
están en plenas revoluciones. Hoy la gente quiere consumir más. Hoy la gente exige salud. Hoy el pueblo exige mejorar la educación. Hoy el pueblo exige educación. Y tienen derecho a exigir eso. Y sin embargo no tenemos una clase política capaz de responder a esos desafíos. Por otro lado, ¿qué nos está demostrando la situación actual del Parlamento paraguayo? Dos cosas que son extremadamente nefastas. Por un lado, el Paraguay se está quedando sin élite en el mundo político. La élite política paraguaya da vergüenza. La élite política paraguaya da vergüenza. Hace años, ser político significaba, implicaba, comprometía una reputación, un honor, un punto de honor y un compromiso con la patria. Hoy, ser político es quizás la profesión más devaluada que tiene la República del Paraguay. Enseguida, después de la pausa, seguimos con este editorial. Bueno, seguimos mirando lejos y seguimos con el editorial que estamos hablando. Decíamos que no hay élites. Acá hay un problema serio. No hay élites y después hay una contradicción que es terrible. Hay una dicotomía entre la democracia en sí mismo y la democracia electoral. Nosotros tenemos un electoralismo. Hay elecciones en el Paraguay. Hay elecciones para elegir todo, porque la Constitución impuso el voto directo en todos los gremios. Y la gente va y vota. Me van a decir, pero hay vicios en el proceso electoral. Se utilizan los bienes del Estado, cierto, se utilizan los bienes del Estado. Se compran los votos, se compran y se venden los votos. Porque el que compra es porque alguien le vendió. O sea, hay un problema de conciencia, de que la gente no cree en la democracia. De que la gente dice, yo vendo mi voto por 200.000 guaraníes, tengo para mi cerveza hasta tarde, porque si yo voto a mi candidato de preferencia, no va a servir para nada. Y esa es una visión muy minusválida que tiene la ciudadanía paraguaya de su propio voto y de su propia condición de ciudadano. Pero es real, hay una dicotomía. Por un lado tenemos los procesos electorales hasta ahora han arrojado los resultados, nadie lo ha cuestionado. O sea, hay un electoralismo instalado en el Paraguay, que algunas veces hay que ver si esas leyes electorales como la ley de la elección de la cantidad, listas abiertas, que poco favor le hace a la democracia en el Paraguay, que va a terminar destruyendo los partidos políticos y amplió el horizonte para que las prácticas de la corruptela se arraiguen con más facilidad en el Paraguay. Lastimosamente los promotores, yo le cuestiono esa pachequería. Fue un partido que entró con ideas innovadoras, pero entraron con las ideas equivocadas. Y muchas veces hace más daño la buena voluntad que la picardía o algún tipo de actitud pragmática. Con una idea de que el pueblo tenga mayor capacidad para elegir, se introdujo un sistema de lista abierta que yo creo que es un sistema electoral que va a seguir pervirtiendo y va a pervertir más todavía al electorado paraguayo. Pero, como decíamos, no tenemos élites. Y acá es donde tenemos nosotros que ser sinceros. Nosotros hemos visto en los últimos tiempos tránsfugas políticas. ¿Qué quiere decir ser tránsfuga en política? A mí me eligen por el partido X Cruzada Nacional y luego me cambia el Partido Colorado. A mí me eligen por Encuentro Nacional o por el Partido Liberal, soy funcional al partido del gobierno. Al que se le eligió para el Partido Liberal o para el Encuentro Nacional y no fueron elegidos para hacer gobierno, tienen la noble tarea de hacer oposición. Porque si en la democracia no existe la dicotomía oposición-gobierno, nunca el gobierno va a poder gobernar bien. Si fuera Santiago Peña, estimularía el fortalecimiento de la oposición. Porque la oposición y la crítica razonada, reflexiva y dura y agria y avinagrada que puede hacer la oposición es la herramienta enmendadora que tiene que tener el gobierno para corregir sus propios errores. Es muy difícil que cuando uno esté en el poder ensimismado, con toda la soberbia que implica el poder y con toda la falta de información y con la desconexión que generalmente se tiene de la realidad estando desde el poder, uno puede hacer autocrítico y decir, yo solo voy a mejorarme. No,
Para eso está la oposición. La oposición tiene que cumplir ese rol. Y si la oposición no cumple ese rol, no está cumpliendo su rol constitucional y está cayendo en traición a la patria. Tomen bien esto lo que les estoy diciendo. Pero sigamos con la configuración de las élites. Definitivamente, el sistema electoral de listas abiertas ha significado en el Paraguay mayor prostitución de la élite política. Y no solamente mayor prostitución, sino que cualquier personaje de cuarta calaña pueda nada más y nada menos que encarnar la representación popular en el Senado o en la Cámara de Diputados. Eso verdaderamente es lamentable y nos tiene que encender la luz roja de alerta. La democracia paraguaya tiene que consolidar élites políticas. Tenemos que hacer una ingeniería electoral, fortalecer los partidos políticos. ¿Para qué? Para que el sistema de selección y de creación de élites sea compatible con las necesidades de una gobernanza, de una gobernabilidad democrática, moderna, que anticipe lo que el proceso político en el futuro va a necesitar y viabilice los cambios que el Paraguay necesita. A mí me sorprende una cuestión que me llama la atención, soy un observador. Uno va a los gremios, a la OIP, a CAPASU, a la ARP, a la Cámara de Alimentos, a la Cámara de Industria Farmacéutica, a otros gremios organizados, y uno ve una seriedad, una sobriedad, una representatividad, una calidad en la representatividad que no se da en la clase política. Entonces, con ese desfasaje no vamos a poder funcionar. Está muy bien que la dirigencia gremial, que defiende sus intereses corporativos nomás. El político forma parte de un partido. En campaña electoral representa una parte. En función del gobierno tiene que actuar en función del bien común. Ahora bien, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que en los gremios empresariales haya mejor representatividad que en la clase política? Nosotros, los gremios empresariales, no tienen la facultad de legislar, no tienen la facultad de ejercer el juicio político, no tienen la facultad de firmar tratados internacionales, no tienen necesidad de negociar el anexo C de Itaipú, no tienen la obligación de reformar la caja fiscal. O sea, la clase política se supondría que tendría que tener un nivel superior a las corporaciones. ¿Por qué? Porque el dirigente gremial tiene una visión más estrecha y es lo que corresponde, porque defiende sus intereses gremiales. Un dirigente gremial es un dirigente de una corporación, expresa y representa los intereses de su corporación. No tiene por qué representar el interés del bien común. Pero un parlamentario tiene que definir cuál va a ser la posición del país en política exterior, nombrando embajadores. ¿Vamos a aceptar o no un tratado internacional? ¿Vamos y cómo vamos a modificar el anexo C? ¿Cómo vamos a modificar la caja fiscal? ¿Cómo vamos a aprobar? ¿En qué términos vamos a aprobar el endeudamiento? ¿En qué términos vamos a aceptar la Ley General de Gasto de la Nación? O sea, el parlamentario tiene que tener una visión panorámica del Paraguay. El dirigente gremial sectorial de su grupo. Entonces se supone que el dirigente político tiene que tener una calidad, una formación ética, moral e intelectual, no diría superior, pero por lo menos igual al dirigente gremial. Ahora bien, ¿quién es el responsable que semejante pleyade de parlamentarios de cuarta categoría hayan podido acceder a la representación parlamentaria? Seamos sinceros. En primer lugar, el pueblo. El pueblo le votó. El pueblo paraguayo tiene que empezar a discernir cómo vota. Ya no es cuestión de votar, es cuestión de elegir. Quienes le votaron a Chaqueñito, lo eligieron a Chaqueñito y no le pusieron un revólver en la cabeza, lo hicieron libremente. Pero también acá hay otra cosa que hay que tener presente. El pueblo le eligió a Chaqueñito, le votó a Chaqueñito, a la señora que fue expulsada ahora, o a los que fueron expulsados el periodo anterior que perdieron su investidura. Ahora bien, ¿quién lo selecciona?
Y ahí hay que ver. La Cruzada Nacional entró como una fuerza contestataria, entró como una fuerza antisistémica y sus parlamentarios se acomodaron. La dirigencia de Cruzada Nacional, la dirigencia del Partido Colorado, la dirigencia del Partido Liberal Radical Auténtico, el Encuentro Nacional de Patria Querida, tienen o no una responsabilidad al facilitar la chapa parlamentaria a cualquier badulaque que se presente para hacer y que con dinero turbio o cualquier tipo de dinero pueda finalmente acceder a un cargo parlamentario, a un cargo representativo que va a tener que decir la ley de cuánto se va a gastar en educación, cuánto se va a gastar en salud, cuánto se va a gastar en seguridad interna, qué tratados internacionales vamos a aprobar, qué política exterior vamos a tener, cómo vamos a controlarle, quién va a ser el Contralor de la República, quiénes van a integrar la Corte Suprema de Justicia. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Y a eso nosotros le damos esa responsabilidad. Sí, cierto. El primer responsable es el pueblo que lo votó. No nos engañemos. Pero ¿y la dirigencia política? ¿Por qué la dirigencia política de los partidos, de las agrupaciones, como yo veo que existen en los gremios privados, no asumen como responsabilidad de ellos, como asumían los romanos, los imperios que se consolidaron por largo tiempo? Siempre pensaron en las élites. Las élites tienen que ser seleccionadas y las élites tienen que tener mérito. No es que uno, porque es exitoso, llega a la élite. No, uno llega a integrar una élite porque es meritorio. Meritorio desde el punto de vista de capacidad técnica, capacidad cultural, capacidad intelectual y por sobre todas las cosas, capacidad moral. Porque si uno no tiene moral, si uno es un amoral, sin moral, termina siendo un pequeño badulaquito, como es lo que hoy en día nos está ofreciendo el Parlamento paraguayo. Por lo tanto, creo que esta es una discusión de fondo de la sociedad paraguaya. No solamente puede instalarse en los medios de prensa. Esto es un debate que incluye a los gremios empresariales también. ¿Por qué razón? Porque los gremios empresariales miran sectorialmente al país, a sus intereses, pero tienen que estar también interesados en que mejore la dirigencia política, porque es la dirigencia política la que tiene que tener la visión del bien común. Lastimosamente, esta democracia paraguaya en 1989, y tenemos que ser autocríticos, lo estamos en la prensa, hemos tenido una actitud muy álgida contra la dirigencia política de los años del 89 hasta 90. Hemos desarmado a los partidos políticos. Hoy los partidos políticos no tienen más la autonomía y la capacidad para designar a quienes van a ser sus representantes. Y ahí es el momento de iniciar un nuevo debate que tiene que ver con la ingeniería electoral y saber qué es más importante, mejorar la representación o pensar que sobre pretexto del voto directo y sobre pretexto de que yo puedo elegir al candidato en mi preferencia, amplío la capacidad que tiene el elector de elegir y el elector termina eligiendo cualquier basura, cualquier representante que es impresentable en cualquier lugar del mundo. Enseguida estamos con Jorge Garicoche para hablar de la perspectiva de la nueva ley de presupuesto. Bueno, seguimos mirando lejos y estamos con el analista económico, economista, Jorge Garicoche. Jorge, ¿cómo estás? Un placer de que colabore con el programa. Carlos Mateo, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá hablabas un poco en tu editorial de temas parlamentarios, yo cumpliendo promesas. Dijimos que en 2 meses íbamos a volver a hablar, así que aquí estoy. Okay. Bueno, decime, a ver, tu evaluación general, la nueva ley de presupuesto, no hay grandes modificaciones, pero ¿cuál es tu visión de ella? Bueno, modificaciones de algún modo hay. Hay algunas cuestiones nuevas, hay algunas cuestiones interesantes y hay otras cuestiones que deberían de ir preocupándonos. Son 19 mil millones de dólares, mucha plata, todo el presupuesto. Ahí por supuesto están las gobernaciones, entes autárquicos, universidades, bueno, sacando un poco de eso y quizás yendo a los servicios puntuales que nos afectan de algún modo a todos, tenemos 11 mil millones de dólares. Parece ser plata suficiente como para que realmente... 11 mil millones de dólares
en el gobierno central. En la administración central. La administración central, para que la gente que nos está viendo entienda, incluye aquellos servicios que nos hacen a toda la ciudadanía. En los otros tenemos Senat, o sea, que de repente apunta a un sector en particular. Entonces, cuando hablamos de esa administración central, donde tenemos los bienes y servicios que nos afectan a todos, tenemos 11.000 millones de dólares. Uno diría plata suficiente como para que suplamos gran parte de las necesidades que tenemos como país. Pero cuando uno empieza a desglosar y ver, primeramente, cuáles son los sectores prioritarios, porque cuando uno envía al Congreso, ya envía una nota diciendo, este año tenemos estos sectores prioritarios. El Ejecutivo dice, este año nuestros sectores prioritarios son educación, salud y gastos sociales. Seguridad también mencioné. Pero en educación, parte del presupuesto tiene, o el incremento presupuestario tiene que ver con hambre cero y con el aumento salarial que ya venía pactado desde hace varios años atrás. Hambre cero tampoco no recibe dinero de Itaipú. También recibe parte de dinero de Itaipú, también es financiado por otro lado, pero también una parte es financiada por el gobierno central, por sí mismo. Entonces, a lo que voy es que si bien es una prioridad dentro de lo que es financieramente hablando, no sé si hay grandes cambios de política, más allá de hambre cero que podemos discutir su impacto o no. No hay una reforma educativa, una reforma de salud atada a un presupuesto. Digo, como sectores claves apuntando a eso. O sea, a ver un poco, para que yo te entienda. O sea, lo que vos que estás diciendo es el presupuesto de salud se va a gastar, salvo el programa Hambre Cero, se va a gastar de la misma manera que se viene gastando hace años. Así. Y eso no garantiza calidad en la salud ni en la educación. Así mismo. Eso mismo es. O sea, estamos haciendo esfuerzo, no creo que cambien nuestras notas en PISA. Pero por otro lado, algunas decisiones me parecen muy acertadas. El año pasado, particularmente, yo hablé mucho de esto y sé que varios colegas economistas quiero primero, sí. Tengo entendido que este presupuesto supera al anterior en casi más de 2.000 millones de dólares. 12% más. 12% más. ¿Ese aumento, ese incremento, se justifica? Sí, porque hay mayores recaudaciones. O sea, vamos a tener, es la misma proporción de incremento que viene siendo las recaudaciones de la DENIT. La DENIT viene recaudando muy bien, más o menos entre 12 y 14% anual de incremento. Crece la economía, se disminuyó un poco el contrabando por el efecto del tipo de cambio con Argentina, entonces también hay mayores recaudaciones. Entonces, dicho eso, el ritmo de crecimiento que le dieron es equiparable al ritmo de crecimiento del ingreso que está teniendo la DENIT. Me parece responsable eso. Decía otra cuestión que quiero destacar y que me parece responsable y que el año pasado insistimos muchos, varios economistas hablábamos en espacios como estos del tema, de que varias cuestiones de subsidio, que cada vez son más, se financiaban con deuda. Se tomó apunte de eso, el Ejecutivo lo tomó y no hay un solo subsidio ahora que se vaya a financiar con deuda, lo cual me parece interesante. O sea, la deuda, digamos, te pregunto para, a ver, según leí, el criterio de la ley es llegar a la convergencia de nuevo de la ley de responsabilidad fiscal 1,5, que el 1,5 de un presupuesto de 19.000 millones es ¿cuánto? 1.500 millones, no menos, no. Un poquito menos, pero por ahí 1.100, 1.200. O sea que nosotros podemos hacer deuda solamente por esa cantidad de dinero, no más que eso. No, vamos a tener un poco más de deuda, pero para entender bien, lo que podemos es, dentro de todo lo que nos lleguemos a cubrir nueva deuda, digamos, es hasta ese tope. Es hasta ese tope. Ahora, entonces estos 20 millones de dólares, vos ves que se justifica el aumento, digamos. ¿Es un crecimiento vegetativo o hay una cuestión? Es un crecimiento vegetativo, básicamente. Es un crecimiento vegetativo, pero cuando uno empieza a bajar de 11.000 millones de dólares, donde decía, básicamente 11.000 millones de dólares, yo creo que podemos cambiar el mundo con 11.000 millones de dólares. Pero cada vez nuestro presupuesto está más encorsetado, cada vez hay más gasto rígido. Y acá es donde quiero entrar un poco a decir, por un lado, festejo de vuelta el tema que mencionaba, no vamos a financiar con deuda los subsidios, lo cual a mí no me parecía razonable que 50 millones de dólares destinados al subsidio de transporte público estemos tomando deuda para pasar un subsidio atrás. No, generalmente, para que tenga lógica la deuda deberíamos apuntar a inversión. Entonces, ese es un tema que celebrar me parece muy razonable
que se haya tomado acción de eso. Ahora, 11.000 millones de dólares. Uno diría, necesitamos seguir invirtiendo para seguir creciendo. Estamos creciendo, nuevamente este año parece ser que vamos a tener un crecimiento importante. ¿Cómo hacemos para que realmente el crecimiento... ¿Cuánto va a ser el crecimiento? Y entre 4,5 y 5%, ¿verdad? Algunos están más optimistas, el gobierno está muy optimista y anunció que más o menos vamos a estar cerca del 5%. Nuestras estimaciones, nosotros en la consultora más o menos estamos alrededor del 4,5%. De todas formas, 4,55 es un número muy bueno. Pero para que nos llegue a todos los paraguayos tenemos que seguir creciendo más. Entonces, para seguir creciendo más tenemos que invertir en infraestructura. El presupuesto del MPC cae 3%. Es menos que el año pasado. Pero te pregunto, el presupuesto cae en la Ley General de Gasto de la Nación. Mi pregunta es, ¿no va a haber dinero de ese dinero de Itaipú para financiar obras, te pregunto, ese que va hasta el 2027 de la tarifa, que después baja, digamos? Así mismo. O sea, se va a utilizar... llegar a eso. Quería llegar a eso, de un buen punto. Porque decía, 3% cae el presupuesto de MPC, es el presupuesto general. Cuando bajas con la lupa al presupuesto de rubro construcciones, cae como 10%. O sea, hay menos rubro destinado a inversión en concreto que el año pasado. El mensaje que venía dando el gobierno es que eso se va a paliar con inversiones de Itaipú, otros rubros que puedan solventar ese ritmo de inversiones que venía teniendo el Estado. ¿Y ese dinero está ya disponible? Lo de Itaipú, lo de esto todavía no. Y estamos cobrando, de a poco va recibiendo el Estado esos ingresos que acordó con el Brasil. Ahora, el año pasado también se dijo algo parecido y no se usó todo eso. O no llegó toda la plata o no tuvieron los proyectos listos, pero no se ejecutó todo ese ritmo. Perdón, no el año pasado. Este año que todavía no terminó, no se ejecutó todavía todo lo que se dijo que se iba a gastar de esa plata que iba a venir de otros fondos que no necesariamente era el presupuesto. Esa es una alerta 1. Alerta 2, y esto va a durar 3 años nomás, 24, 25, 26, parte del 27. ¿Y después qué hacemos? ¿De dónde conseguimos la plata? Y ahí es donde entro, que los 11.000, si separamos, o los 10.000 millones de dólares, para poner un número redondo, si separamos en 10 pedazos de la torta, un pedazo de eso se va con casi 400, 500 millones de caja fiscal. Hay que pagar eso. No podemos poner en duda, hay que pagar. 300, 400 millones va a ser. Bueno, así mismo. Este año 300 y el otro año con un crecimiento estaría rondando ya los 400. Y en el 30 llegamos a 600 millones más o menos. Y vos hablabas en la editorial de algo muy interesante, el tema parlamentario. En algún momento el Parlamento decidió que, y hablando de subsidios, que los adultos mayores tengan subsidio en Paraguay. Universal, todos. Claro, si tenés 30 cabezas de ganado, no entras. Y algunas otras cuestiones como aquellos que están en impuesto a la renta y demás. Pero básicamente para todos. Que eso sea para todos tiene su costo. ¿Sabes cuánto representa el presupuesto de subsidio de adultos mayores para el 2026? No. 410 millones de dólares. Y eso va a ir subiendo porque la población va a ir envejeciendo. Va a ir envejeciendo. Y digamos, nuestro bono demográfico se acabó. Y ahí está... Cuando uno dice el presupuesto es la señal de nuestra política, es la materialización de nuestra política. Y creo que ahí es donde tenemos que pensar como ciudadanos cómo realmente podemos distribuir mejor quizás esto. Porque digo, siempre hablamos de la juventud y esta semana estamos celebrando el inicio de la primavera y el Día de la Juventud. Y sin embargo, uno ve que dentro del presupuesto, gran parte del presupuesto va destinado a una población envejecida y no tanto a una población joven. Me dirán algunos, no, tenemos Becal, tenemos... Se está acabando también. Que se está acabando, a eso iba a ir. Becal es una inversión importante, casi 70 millones de dólares en 5 años. Esto en un año ya de 400. Entonces, ¿a dónde estamos apostando? O primera infancia. ¿A dónde estamos apostando en nuestros... O sea, digamos, el pacto intergeneracional no está bien definido. Por un lado, con todo respeto. Por supuesto. La tercera edad, con todo respeto, la tercera juventud, para no ofender a nadie. Así mismo. Digamos, va a ser mejor acogida. Así es. Por el presupuesto del Estado, que la juventud, que es la que tiene que llevar el país hacia adelante, o la niñez, que es la que va a recibir la posta de la actual juventud. Incluso cuando los recursos están disponibles para todo, uno dice, claro que la tercera edad tiene que ser atendida, o la tercera juventud tiene que ser atendida. Pero también
ese pacto intergeneracional y ese incremento de productividad y esas mejoras en educación y esas inversiones en salud para que se vean realmente materializadas, no podemos olvidar a esa juventud y a esa primera infancia. Aparte, perdón, si esa juventud no está formada, no tiene productividad, no va a poder subsidiar a la tercera edad, a la tercera juventud, Exacto. por decirlo de alguna manera. Totalmente. Y eso es algo que yo no veo como grandes cambios. Pero no digo solamente por este presupuesto, sino en los últimos presupuestos no hemos hecho grandes cambios. Déjame un poco, quiero sumar. Nosotros, el presupuesto general de gasto de la nación, que hoy llega el gobierno central, que es el que se encarga de esto, no los entes descentralizados o autárquicos, es de 11 mil millones de dólares. Así es. Para el año 30 vamos a tener, hoy ya tenemos 450 para adultos de la tercera edad y vamos a tener 600 millones para la caja fiscal. O sea, digamos, si es que se va a mantener, va a seguir creciendo la ley de presupuesto, pues digamos un 6, 5, 7% de la ley de presupuesto va a estar inmovilizado en ese, Totalmente. en esos, si es que no se hace la reforma. Un pedazo de 10 ya se te va ahí. Otro pedazo de 10 ya se te va en pagos de intereses de la deuda. 2 pedazos ya se te fueron ahí. Te quedan 8 pedazos y ahí le tenés que pagar policía, maestro, ahí se te va gran parte de la otra torta. Entonces uno dice, y la ruta, y el puente, y el aeropuerto, y agua y saneamiento que tanto nos hace falta. Impactan en la economía. Que impactan en la economía, que tienen productividad, y ya queda muy poco. Más allá, sacando esto de que vamos a compensar con Itaipú y demás, eso se va a agotar en algún momento. Del 2027 se va a agotar eso. Hoy solamente tenemos... El 31 de diciembre del 2027. Así mismo. Hoy tenemos solo 600 millones de dólares para invertir en infraestructura. Claro, le podemos sumar quizás algunas que otras inversiones de la ANDE y demás, rascando un poco más, pero no llegamos a 1000. Pero la antes con deuda también. Con deuda también. Con deuda y no para generar energía. Así es. Sino para hacer transmisión. Entonces, tenemos grandes desafíos más allá de este presupuesto. A ver, para que yo te entienda. Sí. El cuello de botella de este presupuesto está en que no se invierte en infraestructura para darle sostenibilidad al crecimiento económico. Me quedo con eso que mencionabas, la sostenibilidad del crecimiento económico, y a la infraestructura incorporo lo que decía hace rato de ese pacto intergeneracional. Nosotros deberíamos estar apuntando hoy a que nuestro crecimiento cada vez sea más productivo. Porque Paraguay crece. Y hay un informe muy interesante que sacó el Banco Mundial hace poco que decía, Paraguay crece, pero porque se extiende. Tenemos más tierras. Entonces, crecimos en tierra, pero no en productividad agrícola. Por recursos naturales también. Por recursos naturales. Por ventajas comparativas. Por cierta ventaja comparativa, pero no por productividad. Entonces, eso tiene un límite en algún momento. Ya no podemos echar más bosque y hasta acá podemos llegar con tierra. Hasta ahí llegó. Y no crecemos más porque la soja hace muchísimo tiene un nivel de rendimiento. ¿Y por qué eso? ¿Por qué los otros países pudieron crecer más en rendimiento? Porque invierten en investigación. Entonces, tenemos que hacer... Nosotros, para poner un rubro concreto y claro, Paraguay era básicamente el amo y señor del azúcar orgánica. En los 90 éramos número 1 en ese mercado. Hoy ya no somos número 1. Hoy estamos como quinto, tendiendo a sexto, séptimo en azúcar orgánica. Ni siquiera hablar en azúcar en general. ¿Por qué? Porque hubieron otros países que aparecieron y que aparecieron fuerte y que invirtieron en desarrollo, en investigación. Y Colombia hoy nos sacó muchísimo mercado. Entonces, si nosotros queremos seguir posicionados en muchos mercados, incluyendo aquellos donde tradicionalmente tenemos buena presencia, como la soja, la carne, el azúcar y demás, tenemos que seguir invirtiendo en investigación. Cómo ser más resiliente al clima, cómo mejorar esa productividad. Llegamos a una productividad de 3.2, 3.5 toneladas por hectárea con la soja. ¿Cómo podemos llegar a 4? ¿Por qué en Salta suelen llegar a 4 y más? Que acá nomás, no estamos hablando del otro lado del mundo. En Salta es una tierra más árida también. Incluso es una tierra más árida, claro. Ellos tienen regadíos y hacen inversiones, pero por supuesto, independientemente de eso... O sea, hay que invertir más para mejorar la productividad. Exacto. Tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir buscando para tener más productividad y que realmente el crecimiento, como decías, sea sostenido en el tiempo. Y ahí es donde nuestras políticas apuntan a una dirección. Y esa política requiere de financiamiento. Y esa política se ve visibilizado en el presupuesto general de gasto de la nación. Y eso no estamos viendo en este presupuesto. No estoy viendo... Es cierto que bajó el gasto salarial. Sí. De 67 a 62. Así mismo. ¿Cómo se hizo eso? Si los funcionarios son los mismos, o se redujo el número de funcionarios. Pero que cerca de 400.000 personas están directo o indirectamente vinculadas al Estado.
Sí, dos cuestiones. Uno, aumentaron las recaudaciones y dos, se cortó el crecimiento que venía teniendo el funcionariado público. Hoy está creciendo mucho menos y eso es algo que puede ser bueno, puede ser malo, digo, en el sentido de que lo que pasa con el funcionariado público en Paraguay es que hay oficinas donde hace falta gente y hay oficinas donde sobra gente. Y no necesariamente acá donde sobra puedo pasar a donde falta. Digo, yo miro el presupuesto, a veces cuando tengo más tiempo lo miro en mucho detalle. Y voy a poner un ejemplo claro y concreto ahí. MADES, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. MADES tiene un presupuesto muy poco, que yo me animo a decir que no le alcanza para la operativa que tiene. Los viajes que tiene, nuestra representación ante los foros de cambio climático, ante las cuestiones de carbono, yo creo que no alcanza. Y haciendo un par de sondeos, me confirmaron eso y me decían, está cubierto por cooperación internacional. Ok, perfecto, está cubierto por cooperación internacional, donde generalmente se contratan a los grandes especialistas que tienen nuestras entidades públicas. El problema es que eso no es sostenible en el tiempo. La cooperación se acaba en 2 o 3 años. ¿Y después qué hacemos? ¿Cómo sostenemos el crecimiento, el fortalecimiento de una institución tan importante, ya que hablamos de sostenibilidad? Ahora, decime una cosa, ¿cómo se rompe la inercia de un presupuesto que está atado a problemas estructurales? O sea, por lo que estás contando, es una cantinela que yo ya la escuché varias veces. O sea, es un problema estructural del presupuesto. ¿Cómo se corta el nudo gordiano? ¿Cómo hacemos cómo dinamizamos para dinamizar el presupuesto y hacer lo que vos estás diciendo? Bueno, ahora un poco, nos queda tanto para infraestructura, nos queda tanto. ¿Cuál es? O la salida es solamente decir, no, el 10, aumento de impuestos que todo el mundo lo rechaza. ¿Cuál es la salida? Qué buen punto, porque creo que siempre decimos, no, y hay que recortar nomás los gastos corrientes. Y los gastos corrientes, entre paréntesis, no están mal. Los gastos corrientes, en la medida que queremos mejores servicios, tenemos que tener más, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mantenimiento de ruta, tenemos que tener mejores profesores, tenemos que tener mejores doctores. Ahora, hay un punto que yo creo que tenemos que discutir como sociedad. Necesitamos planes, pero planes de verdad, no en papeles. Es decir, lo que planteábamos, queremos crecer de manera sostenida. Para crecer de manera sostenida necesitamos infraestructura. Para continuar apuntando a crecer más, no podemos año tras año estar recortando nuestra inversión en infraestructura. Y bueno, pero ¿y de dónde conseguimos los recursos? Y ahí es donde entre 11.000 millones tenemos que empezar a rascar dónde se está yendo 500 más. Y eso es una cuestión, así como decía, de rascar. Porque es increíble. Yo admiro a los viceministros de finanzas. Son unos capos. Porque cuando le viene una orden del presidente de la República y de su ministro, encuentran el recurso. Encuentran. Quiere decir que en algún lado está mal distribuido. O sea, vos sí que hay una capa adiposa en la administración pública paraguaya que tiene, digamos, que ser, digamos, reducida para hacer un ahorro público. ¿De cuánto vos pensás que sería posible un ahorro? Sin que suponga un ajuste que le provoque la estabilidad, la inestabilidad política. Estoy hablando por tirar. Estoy seguro que cuando empezamos a revisar uno a uno finamente, vamos a encontrar 1.000 millones de dólares. ¿Y 1.000 millones de dólares? ¿1.000 millones? Sí, podemos encontrar. 10% del presupuesto. Podemos encontrar. Estoy seguro que podemos encontrar. Ojo. ¿Vos decís que 10% es capa adiposa? Podemos. Estoy seguro que entre el viático que a uno le sobra y el viático que le falta a otro, o sea, ojo, no estoy diciendo que sobra, sino que probablemente pequeñas cosas fueron asignadas de más. El famoso para asegurar. En lugar de meter 10 millones de dólares en combustible, voy a meter 40, por si nos falta. Y que no siempre se ejecuta todo, que es lo que uno ve. Por ejemplo, a los policiales tenés que cargar auto en la camioneta. Exacto. Para que te vengan y te vean si tienen una urgencia. Claro, y probablemente a otra institución les sobra. Entonces, ¿cómo empezamos a realmente hacer las evaluaciones de impacto de un presupuesto? ¿A qué voy con eso? De que vos me pediste 1.000, toma tu 1.000. ¿Qué lograste con esos 1.000? Como resultado. Por resultado. Que se está intentando hacer, Ya hay ciertas prácticas. Y no solo el resultado, ¿verdad? Porque lo que pasa con el resultado es, te di 1.000, rendime los 1.000. Usaste los 1.000, perfecto. Yo quiero el impacto. ¿Qué vida cambió el 1.000? Y a partir de ahí, entonces empezamos a hacer el juicio de decir los cambios que necesitamos hacer.
Che, te di 1.000 y la verdad que no cambió nada esta situación. Te di 1.000 y yo no veo más hospitales o no veo más escuelas o no veo esto. Entonces el policía me está pidiendo 1.000. Le voy a dar 1.000 a él y él me va a dar más seguridad, por decir de algún modo. Entonces es importante medir la gestión que tenemos en la función pública. Te cuento algo que me llamó la atención. No sé si lo siguen haciendo, pero en Chile existía una ley donde las autoridades tenían la potestad de traer la cantidad de personal que se les antojaba, pero estaban atados a la gestión. Uno podía decir, yo necesito 1.000 personas para lograr este plan. Toma los 1.000 funcionarios que necesitas, pero tenés que lograr lo que dijiste que iba a lograr. ¿Ah? Un concepto casi que funciona en el sector privado. Cuando viene un gerente y te dice en la empresa, yo la verdad que necesito contratar 5 personas más, y si eso nos va a hacer llegar a nuestro objetivo, metele. Pero si no llega al objetivo, ya sabes lo que te espera, ¿verdad? Entonces, hay un desafío de medir nuestros resultados, el impacto que tenemos, y eso nos va a ayudar a encontrar dónde está esa capacidad aditosa y redistribuir nuestros recursos sin todavía hablar de las necesidades que tenemos de aumentar impuestos, reducir subsidios. ¿A cuánto proyecta el dólar esta ley de presupuesto? ¿A cuánto está? 7.800. 7.800. 7.800. Si la ley de presupuesto ya instala una expectativa a la alza, digamos, en las circunstancias actuales, ¿por qué sigue cayendo el dólar? El dólar está ahora, creo, a 7.050, está, creo, una cosa. Sí, así es. ¿A qué se puede? Es un elemento central en nuestra economía. Totalmente. Hay muchos factores que deberían de estar presionando ya al alza, pero hay dos cuestiones principales que hoy le están atando. Uno, la necesidad de guaraníes que hay en el sistema financiero. Le escuché a autoridades del Banco Central ya salir a decir que la liquidez no es un problema. Yo quiero tratar de reconvertir eso diciendo, no está en luz roja, pero está en luz amarilla. O sea, el sistema está necesitando plata. ¿Por qué? Porque está creciendo, mucha gente está tomando crédito, hay personas que se están endeudando y hay empresas que están invirtiendo. Dos cosas totalmente distintas, pero de algún otro modo... Consumo privado e inversión. Así mismo, pero el sistema está creciendo. Entonces se requiere plata. Y dada los niveles de tasa que existían en algún momento, guaraníes es ahora lo atractivo. Ok. Entonces necesito cada vez más guaraníes. Al no tener muchos guaraníes, ¿qué es lo que empezó a haber en el sistema? Muchos entes financieros empezaron a deshacerse de sus dólares. Y cuando estamos hablando de eso, no estamos hablando de $1.000. Estamos hablando de 40, 50 millones de dólares que lanzaron en el sistema para captar esos guaraníes que necesitaban. ¿Por qué? Y porque rápidamente no lo están captando en depósitos. Está creciendo el número de depósitos, claro, porque hoy están pagando. La gente está invirtiendo en su construcción, claro. Entonces, ese es un factor que está atajando de que se vuelva a ir hacia el alza el tipo de cambio. Lo segundo es, la región, excepto Argentina, está a la baja. Colombia, Uruguay, Perú, Brasil. Si yo me voy un poco al alza, puedo desagotar mi mercado porque me diferencio de los otros y va a ser un arbitraje que va a sacar... alguien va a explotar esas ganancias de diferencia. Entonces eso también presiona a ajustar a un mismo nivel el tipo de... Un guaraní, llamémosle, no que ustedes al término evaluado, pero un guaraní con menos fuerza ante el dólar favorece a la exportación. Nos hace más competitivos de algún modo, pero en principio... Nos dificulta para importar, porque vale menos nuestro guaraní con respecto al dólar. Exacto. Pero en este momento en particular nos hace más barato importar, porque el dólar está abajo. Hoy en día, como se dice, vacacional. En el extranjero es más barato para nosotros los paraguayos. Total. Y ahí una cuestión más, ¿verdad? ¿Por qué siguen viniendo entonces los argentinos a hacer compras? Pues más barato Paraguay. Porque es más barato Paraguay, pero la lógica nos diría, ¿verdad?, de que si ellos suben su tipo de cambio, nuestro tipo de cambio baja, nosotros deberíamos ir a Argentina. Sin embargo, los argentinos están viniendo acá. ¿Y por qué? Porque el tema de la inflación, más allá de que ya no tienen los niveles de inflación que tenían años anteriores, su inflación sigue siendo alta. Entonces, los precios reales, esa posibilidad de comprar 2 manzanas y no necesariamente mirar solo el número, en Argentina está muy caro. Todavía sigue siendo más barato, a pesar de esas diferencias cambiarias, comprar 2 manzanas en Paraguay que comprar 2 manzanas en Argentina. ¿Cómo vos estás viendo
la proyección con esta ley de presupuesto para el año 2026 del Paraguay? ¿Cuál es tu perspectiva? Paraguay va a crecer, a no ser de que vengan muchísimas complicaciones, pero Paraguay tiene un empuje ya de crecimiento. El crecimiento que se espera para el otro año es alrededor del 4%, de vuelta a un crecimiento muy bueno, muy interesante, pero también creo, en línea con lo que decíamos hace rato, que estamos encontrando un techo de 4%. No es un crecimiento malo comparado con la región, pero dadas las necesidades que tenemos en el país. Tenemos 7%. Más o menos deberíamos de apuntar. Hay un estudio ahí que hizo el Ministerio de Industria y Comercio que dice, nosotros ya encontramos el plan, tenemos que apuntar a estos productos y a partir de ahí apuntalar a ese 7% de crecimiento. O sea, ese 7% es lo que nos va a permitir, digamos, tener un crecimiento incluyente desde el punto de vista social. Dependiendo en dónde invertamos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el mundo se volvió muy eficiente, muy productivo y consigue rentabilidad en industrias automatizadas y robotizadas. Eso no nos genera el empleo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos empleo. Por eso decimos, en Paraguay deberíamos apostar a las industrias, totalmente. Pero ¿a qué tipo de industria también? Porque si traemos industrias altísimamente sofisticadas, que entre paréntesis sería difícil quizás por las necesidades de capital humano, etcétera, etcétera, pero digamos, vienen las empresas esas, se instalan, seguramente nuestro Producto Interno Bruto va a crecer. No sé si la cantidad de empleo que necesitamos. Paraguay necesita hoy generar empleos de calidad. Empleo de calidad. Necesitamos generar. O sea, vos ves una perspectiva muy buena para el año que viene. Estás viendo, digamos, un dólar que va a seguir subiendo. Vos ves un dinamismo, una consolidación del mercado local. Hay una tendencia a diversificar la economía a través de la industria y los servicios. ¿Vos ves eso? Veo, lo que no veo son los grandes cambios estructurales. Son cambios muy lentos, son buenos, por supuesto. ¿Cuál es un cambio estructural importante? La caja fiscal. La caja fiscal necesitamos con urgencia resolverlo. En eso debería estar nuestro Parlamento, en eso debería estar nuestro Ejecutivo y no en las cuestiones habituales que vos estabas mencionando en tu editorial. Bueno, ha sido una noche más, como diría mi amigo Humberto Rubín. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que las perspectivas de la economía son positivas. Dios quiera que eso también por lo menos tenga el efecto chorreo, que vaya para abajo. Absolutamente. Porque también no podemos mantener un nivel de extrema pobreza, 10, 15%. Muchísimas gracias. Un gusto.